Paz de Jesucristo a todos mis hermanos que están conectados y que se van a estar conectando y que van a estar viendo este video a través de la plataforma de YouTube y de Facebook Live, que los hogares por estar siempre pendiente de esta predicación. En esta hora vamos a meditar bajo el tema: lo que Dios habla, debemos hablar. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Bendiga a nuestro hermano que está desde ya de Ciudad Arce conectándose, y así los que se continúan conectando en el nombre de Jesús. Vamos a ir al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 18 de Segunda de Crónicas, versículo 13, para la gloria del Señor. Dijo Micaías: vive Jehová, que lo que Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Como todos hermanos, los que son lectores de la palabra del Señor saben que al partir, ¿verdad?, después de la muerte del rey de Asa, ¿verdad?, tras su enfermedad, los que en el lugar de Judá. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que este hombre, hermanos, comenzó de una manera, hermanos, muy especial. Comenzó, hermanos, ¿verdad?, de una manera, hermanos, ¿verdad?, muy bien, derribando, hermanos, ¿verdad?, los altares de Baal. Y no buscó los Baales, sino que buscó el consejo de Dios. Así que, mis hermanos, todos sabemos, hermanos, que Dios, hermanos, ¿verdad?, honra a quien le honra, y a los que temprano le busca, lo halla. Dice la palabra del Señor que confirmó el rey en su mano, y toda Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Así se inició este rey de Josafat. Este rey de Josafat, rey de Judá, se inició bien, como todos nosotros nos iniciamos muchas veces en alguna labor espiritual. Cuando nuestros hermanos comienzan a laborar en la obra del Señor, llegan temprano, están atentos, son obedientes y tienen muchas características y cualidades para continuar progresando en la obra del Señor. Dice, hermano, que tenía pues Josafat, dice, riquezas y gloria y abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Capítulo 18. Dio a Samaria después de algunos días a visitar a Acab. Por lo cual, dice, hicieron una fiesta y estuvieron allí, hermanos, juntos con el rey de Israel. Luego, hermanos, este rey lo persuadió para que subieran, ¿verdad?, a Galad, a Ramón de Galad, y él respondió: yo soy como tú. O sea, él se unió a la causa del rey de Israel. Quiero decirle, hermano, pero que con todo, además dijo Josafat al rey de Israel: te ruego que consultes hoy palabra de Jehová. Todos sabemos, hermanos, que los reyes siempre tenían con sus consejeros, siempre tenían sus personas, sus profetas, ¿verdad? Sus personas que siempre, hermanos, ¿verdad?, estaban atentos, ¿verdad?, a que el rey, ¿verdad?, no pereciera. Dice la palabra del Señor que entonces el rey de Israel reunió 400 profetas y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramón de Galad y estaré quieto? Y ellos dijeron: sube, porque Dios los entregará en mano del rey. Quiero decirles, mis hermanos, en el nombre del Señor Jesús, ¿verdad?, que desde el tiempo, hermanos, antiguo, el pueblo de Israel, ¿verdad?, Dios, hermanos, les levantó reyes, les levantó jueces, les levantó profetas, y siempre se desviaban del camino de Dios. La palabra del Señor dice que aquellos profetas, hermanos, ¿verdad?, le dieron ánimo al rey de Israel para que éste se levantara, ¿verdad?, en contra, hermanos, en guerra contra Ramón de Galad. Quiero decirles, mis hermanos, que Josafat era un rey, Josafat, temeroso de Dios. Pero al oír aquellas palabras, dice, hermanos, que el rey Josafat pregunta al rey de Israel: ¿aún hay aquí un hombre
por el cual podemos preguntar a Jehová. El rey de Israel le dice a Josafat que todavía había un hombre por el cual se podía preguntar, pero que él aborrecía, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imlá. Y respondió Josafat: no hable así el rey. Quiero decirles, mis hermanos, que muchas veces se acostumbran a que los predicadores, los pastores, los vasos de profecía les hablen solo cosas bonitas, que viene la bendición, que vas a recibir regalos, que verdad, que yo recibo, que tú recibes presentes, y muchas veces estamos oyendo palabras mentirosas a, a este rey a ir a guerra. Quiero decirles, mis hermanos, que cada uno de nosotros debemos de examinarlos a vosotros mismos. Y debemos, hermanos, de tener en cuenta que dentro de los hombres siempre hay mentira. Dice la palabra del Señor que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La palabra del Señor dice en el mismo capítulo 18, versículo 10, que había un profeta que se llamaba Sedequías, que había fabricado unos cuernos de hierro y que decía: así ha dicho Jehová, con estos cornearás a los sirios hasta destruirlos. Acá el rey de Siria se llenó de valentía al oír aquella multitud de personas. Por eso es que yo te digo, amigo y hermano, que no es en la multitud a donde está la verdad. La verdad siempre está, porque la verdad es Jesucristo. Y Mateo 18:20 dice que donde 2 o 3 convenidos en su nombre está, dice que Dios está allí en medio de ellos. Dios no se encuentra en la multitud. Dios no se encuentra en la riqueza. Dios se encuentra donde hay humildad, a donde hay verdad. Quiero decirte, mi hermano y amigo, verdad, que en esta hora, verdad, se acercan al profeta Micaías y le hacen la pregunta. Y dice Micaías: vive Jehová, que lo que Dios me dijere, esto hablaré. Pues ya había sido, hermanos, convenido, verdad, por el mensajero, verdad, del rey de Israel, y le había dicho: he aquí las palabras de los profetas, a una voz anunciaron al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos. Cuando hay injerencia, ¿verdad? Cuando hay injerencia en las decisiones de un ministerio, cuando hay injerencia en las decisiones, ¿verdad?, de un personaje, ¿verdad?, de un siervo de Dios, hay peligro de que no se hable la verdad. ¿Por qué razón? Porque muchas veces el hombre está acostumbrado a oír lo que él quiere oír. Y la vanidad de la mente del hombre está siempre inclinada. Quiero decirles que Micaías, al oír aquellas palabras, comienza diciendo al rey: ¿iremos a pelear contra Ramot de Galad? ¿O me estaré quieto?, le pregunta. Él respondió: subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. El rey dijo: ¿hasta cuántas veces me conjuraré por el nombre de Jehová que no me hable sino la verdad? O sea que como ya sus mensajeros habían adelantado a Micaías, ¿verdad?, que los 400 profetas le habían dicho que le habían profetizado solamente cosas bonitas, entonces, bueno, dijo Micaías, vamos a decirle lo que él quiere oír. Pero el rey tenía, ¿verdad?, él tenía, ¿verdad?, el pensamiento que no le estaba profetizando la verdad. Entonces dice el versículo 16, Micaías dijo: he visto todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Estos no tienen Señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Ya ahí Dios hablando en aquella persona. Ya allí Dios hablando en aquel rey, en aquel profeta, palabras para aquel rey. Dice la palabra del Señor que cuando entonces salió el espíritu que se puso delante de Jehová y dijo:
yo le introduciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú lo inducirás y lo lograrás, anda y hazlo así. La palabra del Señor dice, mis hermanos, en el capítulo 24-35 del libro de San Mateo, dice la palabra que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Mis hermanos en el Señor, cada uno de nosotros tenemos, hermanos, que escuchar la profecía de Dios y examinarla. La palabra del Señor dice, mis hermanos, ya vamos a dar la porción, dice que los profetas, dice que llegaron, la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Dice Lucas 16:16. Por lo tanto, mis hermanos, los que hoy hablan son vasos de profecía o siervos de Dios, que están hablando al pueblo y dice que esta nunca es para destrucción, sino es para exhortación, para consolación. Deuteronomio 22 dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. El profeta que hablara en el nombre de Jehová y no se cumpliese lo que dijo, ni aconteciese, es palabra de Jehová, no ha hablado con presunción, la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Quiero decirles, mis hermanos, que cuando el profeta, hermano, llegó allá donde aquel varón, ¿verdad?, que estaba en paso de muerte, y le dijo que solamente unos años le quedaban de vida. Dice la palabra del Señor que aquel hombre que estaba postrado en cama solo se dio vuelta, no tuvo no tuvo ni la fuerza de arrodillarse y le pidió a Dios más tiempo de vida. Y dice que el Dios de los cielos le habla a aquel profeta pasando por el patio de la casa y le dice, regrésate porque yo le voy a añadir otros años más a esto. Quiero decirle, hermano, que cuando Dios habla, lo que Dios habla se cumple. Pero también muchas veces Dios permite que aquellas cosas se hablen para que las personas no se idolatren en el hombre. Porque muchas personas, si no el profeta les habla, no actúan. Cuando la palabra del Señor dice que tenemos la palabra profética más permanente a la cual hacéis bien estar atentos. Ya vamos a llegar con la cita por ahí. Quiero decirles, mis amados hermanos en el Señor, que cuando aquel profeta, hermanos, habló estas palabras, dice la palabra del Señor que aquel rey mandó, dice, a poner a Micaías, dice que lo mandó a poner en la cárcel y con pan de aflicción. Así que, mis hermanos en el Señor, este personaje, hermanos, ¿verdad?, terminó sufriendo, pero eso es palabra de Dios que está escrita, que dice la palabra del Señor que vamos a sufrir por causa del nombre de Jesús. No es por causa de la manera de pensar, no es por causa de que usted sea torpe para hablar, o porque usted sea mal hablado, o porque sea brusco, o porque sea ordinario, sino porque usted, mi hermano, esté hablando la verdad del Señor. Cuando usted hable la verdad del Señor, siempre va a caer mal y siempre va a tener, mis hermanos, muchas veces las personas solamente quieren que le hablen lo que ellos quieren oír. Así que, mis hermanos en el Señor, es necesario que nosotros, ¿verdad?, los que hablamos la palabra de Dios, nos preparemos para poder, mis hermanos, estar preparados para cuando nosotros comencemos hermanos, a sufrir por causa del nombre. Dice la palabra del Señor que el rey de Israel y Josafat salieron para la guerra. Dice que el rey de Israel se disfrazó para que aquellas personas, hermanos de Siria, no le conocieran. Que aquellos sirios tenían la orden de actuar solamente contra el rey de Israel. Contra los chicos y los grandes no, solamente contra el rey. Y al ver que aquel rey no lo veían con sus ropas reales en medio del pueblo, dicen que un arquero disparó su arco. Versículo 33 del 18 dice, mas disparando uno el arco,
a la aventura, hirió al rey de Israel entre las junturas y el cosele. Él entonces dijo al cochero: vuelve las riendas y sácame del campo, porque estoy mal herido. Y se arreció la batalla en aquel día, porque lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro enfrente de los sirios hasta la tarde. Y no era casualidad que aquel rey de Israel hubiese sido herido por aquella flecha. No era casualidad, sino que era la palabra profética que Micaías le había dicho, que aquellas ovejas iban a huir sin pastor. Aquel rey representaba el pastor. En aquel entonces dice la palabra que cuando la guerra se arreció, aquel rey solamente duró hasta la tarde y murió. Ahí se cumple la palabra del Señor. Ahí se cumple la palabra del Señor. Y ahí se cumple el 18:22 del libro de Deuteronomio, que si el profeta hablare y no se cumple, no es Dios quien habla. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Ezequiel 3:17 dice la palabra del Señor, hermano, que nosotros, hermano, el Señor nos ha puesto por atalaya. El Señor nos ha puesto, hermano, ¿verdad?, por llamas de fuego. Nos ha puesto el Señor, hermano, ¿verdad?, para que nosotros, hermanos, podamos hablar la palabra de Dios, y que podamos, mis hermanos, en el Señor, poder, hermano, ¿verdad?, hablar con verdad con nuestro hermano. Ezequiel 3:17 dice, hermano, el Señor le dice a Ezequiel: hijo de hombre, yo te puse tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Quiero decirle que hoy está cuando el pastor se hace el sordo, el ciego y el mudo. Cuando el pastor se hace el sordo a la voz de Dios. Se hace el ciego a lo que está haciendo su pueblo. Y se hace el mudo a lo que la palabra del Señor nos aconseja que tenemos que hablar. Muchas veces a las personas no les gusta que se les hable de las maneras cómo conducirse dentro de la obra del Señor. Y como atalayas hoy en este tiempo, nosotros, hermanos, tenemos que, por obligación moral, tenemos que hablar la palabra del Señor así como está escrita. Como dijo, ¿verdad?, un personaje, le guste o no le guste, hermano, en el Señor nosotros tenemos que hablar la palabra del Señor. El libro de Jeremías, bendito Dios, 23:25, dice: para la gloria del Señor, mira, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron y profetizaron mentira en mi nombre, diciendo: soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas, que profetizan mentira y que profetizan engaño en su corazón? Usted, hermano, ¿verdad?, puede leer hasta el versículo 32. Dice el 28: el profeta que tuviere sueño, cuente el sueño aquel a quien fue mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué pues tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como el martillo que quebranta la piedra? Dice Jehová, versículo 31. He aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ninguna provecho hicieron en este pueblo, dice Jehová. Él está en contra de los profetas que hablan mentira. Y esto va a traer consecuencias, no ya, va a ser más después. No es como en el capítulo 5 de Hechos, que Ananías inmediatamente, ¿verdad?, cayó. Y posteriormente Zafiras, una media hora después. Antes, en el tiempo antiguo, dice la palabra del Señor, que inmediatamente el juicio venía y el fuego caía sobre las personas y morían inmediatamente.
Hoy en este tiempo dice la palabra del Señor que sus obras y las mías están siendo anotadas en 2 libros, las que son buenas y las que son malas. La cámara de video está puesta en su vida y en la mía. Y cada una de sus acciones está siendo escrita porque un día dice que vamos a ser juzgados en el llano de Josafat. Y hay de aquel que diga soñé, porque por recibir vianda. Muchos en este tiempo andan diciendo he recibido de Dios, Dios me ha hablado, Dios me ha dicho, para vivir cómodamente, porque todavía hay personas que ignoran la palabra del Señor, que todavía hay personas de buen corazón, y muchos de estos se aprovechan de la fe de estas personas. Quiero decirle, mis hermanos, que la palabra del Señor es fiel y digna. Y dice, hermanos, que es menester ser recibida por todos. Mis hermanos en el Señor, Jeremías 28:9, dice la palabra del Señor, el profeta que profetiza paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como profeta de Jehová, en verdad lo envió. Si profetiza paz y se cumple, ese es profeta de Dios. Si no, no es profeta de Dios. Versículo 16 del mismo 28. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo quito de sobre la faz de la tierra, morirás este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y dice que en aquel día murió aquel profeta Ananías. Así que, mi hermano, tenemos que tener cuidado de andar diciendo que dice Jehová, o dice el Señor, o dice Jesús, y Él no ha dicho nada. ¿Por qué razón? Porque pues, si usted por vianda se anda moviendo, usted seguramente su salario, su sueldo, aquí lo está recibiendo en la tierra. No me interesa que a usted no le guste lo que yo esté hablando. Pero si usted es de aquellos pastores que están viendo a las mujeres que se pintan, que no andan conforme a la palabra del Señor, como dice el apóstol Pedro, aquellos hombres, ¿verdad?, que andan en su mente y que usted no les amonesta, usted seguramente va a traer juicio contra Dios porque no está hablando la palabra del Señor. Y no es necesario ofenderle para decirle la verdad. La verdad se le puede decir, ¿verdad?, sabiamente, porque así dice la palabra, que Él, hermanos, pone pastores sabios y con espíritu entendido. Amado hermano en el Señor, Dios quiere que cada uno de nosotros, hermanos, ¿verdad?, escudriñemos la palabra, como dice San Juan 5:39, y sepamos, mis hermanos, que hoy en este tiempo, mis hermanos en el Señor, dice Efesios capítulo 6, versículo 12, dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de regiones celestes. Hoy en este tiempo ya no es una guerra como en el tiempo antiguo. Ya no tenemos lucha contra carne ni sangre. Es probable que usted tenga un don de Dios y aquel miembro lo adule o le dé vianda, pero usted tiene que decirle la verdad si recibe algo de Dios contra aquella persona. Si aquella persona quiere recibir, va a ser bendecido de parte de Dios. Pero si aquella persona no recibe, esa persona va a traer consecuencias contra la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor que Dios está en contra de aquellos profetas que profetizan, ¿verdad?, falsamente. Amados hermanos, Gálatas 1:10 dice, hermano, el apóstol Pablo decía unas palabras, hermano, muy prudentes y muy sabias. Dice, mire, Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, dice el hombre, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino de revelación de Jesucristo. Todos conocemos el testimonio del apóstol Pablo. Todos sabemos lo que el apóstol Pablo fue. Un hombre celoso y perseguidor de la iglesia del nombre de Jesús.
de la iglesia primitiva apostólica. Pero que un día el Señor se llegó y lo humilló y lo postró en tierra. Y todos sabemos de historia. Dice que si nosotros no exhortamos, ¿verdad?, y no hablamos a las almas, como dice la Escritura, dice la palabra del Señor, que ya no somos siervos de Cristo, sino que aquellos pastores que se dejan guiar por la vianda, ¿verdad?, por aquellos regalitos, ¿verdad?, por los carros, por las casas, por el dinero que les dan los miembros, ¿verdad?, y no les señalan el pecado, estas personas están recibiendo su pago aquí en la tierra. Isaías 8:20 dice que a la ley y al testimonio, el que no habla como está escrito, no le ha amanecido. Es probable que le hable de la Biblia, es probable que le hable mensajes de superación, pero no le señala el pecado, no le señala la santidad, no le señala su error. Por lo tanto, algunos todavía hasta comparten mensajitos y dicen, no juzguéis para que no sea juzgado. Pero la Biblia dice que estas palabras que habéis oído, estas te van a juzgar el día postrero. Amados hermanos, Jeremías 14:14 dice, para la gloria del Señor, así, en el nombre del Señor Jesús. Jeremías 14:14. Bendito sea el nombre de Jesús. Nosotros, hermanos, ¿verdad?, tenemos la obligación moral de hablar la palabra del Señor como está escrita, ¿verdad? Porque quiero decirles, mis hermanos, que si por causa de hablarles la palabra del Señor nos hacemos enemigos, pues bendito sea el nombre del Señor. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizaron los profetas en mi nombre, no los envié ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetiza. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo envié y que dicen, ni espada ni hambre habrá en la tierra, con espada y con hambre serán consumidos estos profetas. Hay algunos pastores que dicen que el Señor no es injusto y que la iglesia del Señor, la iglesia apostólica de Jesús, no va a sufrir persecución. Pero quiero decirles, mis hermanos, que lean la palabra del Señor, lo que dice Mateo 24, porque la palabra de Dios dice que por causa del nombre de Jesús vamos a padecer persecución. Así que, mis hermanos, hay países que ya por causa del nombre del Señor Jesús ya están siendo perseguidos. Hermanos, la gran tribulación, esto es para los desobedientes, pero la persecución es para la iglesia de Dios. Si alguno de nosotros, ¿verdad?, no lee la palabra del Señor, quiero decirle que no es un pastor puesto por Dios. Porque el libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 15, dice que Él os dará pastores según mi corazón, que os apacentarán con ciencia y con inteligencia. Algunos dicen, después de la pandemia va a ser una gran bendición. ¿Quién le ha dicho eso a usted? ¿Quién le ha dicho eso a usted? ¿No ha leído la palabra del Señor? Porque si usted ha leído la palabra del Señor, está hablando falsamente y está hablando mentira. Hermanos, 1 Tesalonicenses 5, 19, 20 y 21 manifiesta lo siguiente. No vaya a pensar usted de que yo estoy en contra de la profecía. Porque la palabra del Señor dice, San Lucas 16, 16, que los profetas llegaron hasta Juan, la ley y los profetas. Pero sí hay vasos de profecía que hablan de parte de Dios. Dice 1 Tesalonicenses 5, 18. Dad gracias en todo la voluntad de Dios para con vosotros, en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda especie del mal. Algunos dicen que no quieren hablar en mal del vaso de profecía porque dice que el que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Y ahí no se está diciendo eso. Todos sabemos que el Espíritu Santo es Jesús. Y el que blasfema es el que está en contra de lo que Jesús habla. Por lo tanto, mis hermanos, ¿verdad?, usted puede examinar. Lea 14 del libro de Primera de Corintios. Allí dice que la profecía es para exhortación, amonestación y consolación. Allí usted puede, hermano, leer lo que es parte de la profecía.
Por lo tanto, mis hermanos en el Señor, dice la palabra del Señor, que no hay que menospreciar la profecía. Pero una cosa yo le diré, que la profecía de Dios se cumple. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. No hay cosa creada que Dios no conozca. Todo lo conoce Dios. Así le dice el Espíritu Santo a las iglesias de Asia, aquellas 7 iglesias en Asia. Yo conozco tus obras. Por lo tanto, mis hermanos en el Señor, si ustedes se congregan en una iglesia que solamente le dan mensajes de prosperidad y no le hablan la palabra del Señor, 5:39 de San Juan dice que escudriñemos la Escritura. Vuélvase a las sendas antiguas. La palabra del Señor, hermanos, es real. Segunda Pedro 1:19 dice, tenéis la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos. Nosotros en la iglesia aconsejamos al joven. El joven hoy en este tiempo pasa enrollado en las redes sociales y no lee la palabra de Dios. Por eso es que vienen doctrinas falsas y luego se los arrastra. Y también el viejo, no solamente el joven pasa en las redes sociales. Y yo no le quiero, hermanos, exhortar por gusto. Le quiero decir que si usted ocupa las redes sociales, ocúpelos para bien. ¿Sabe por qué? Porque las redes sociales es una herramienta que si usted la ocupa para bien, le puede servir. Pero si usted la ocupa para pasar perdiendo su tiempo y no le escudriña la palabra del Señor, cuando usted, mi hermano, cuando usted, mi hermano, comience a oír doctrinas raras, va a decir amén, amén, amén. Así que mi hermano, ¿verdad? Como siervos de Dios, nosotros los que hablamos de la profecía, dice que profeta es alguien que tiene una experiencia con Dios. La misión del profeta es comunicar el mensaje en nombre de Dios. Aquí está la profecía más permanente, la Biblia, la palabra de Dios. Y en esta hora yo le estoy comunicando que cada uno de nosotros busquemos a Dios mientras puede ser allá. Y que busquemos a Dios con todo corazón. Aquel que no se ha bautizado debe de pedir a sus ministros que lo bauticen. Aquel que no se congrega tiene que dejar esa pereza y congregarse. Aquel que le están diciendo, ¿verdad? Mentira, ¿verdad? Que hermano, que en sus congregaciones, ¿verdad? Lo manipulan. Y le dicen, ¿verdad? Hace esto porque te vamos a seguir, ¿verdad? Prosperando dentro de la congregación, dentro de la corporación, dentro de nuestra administración. Te vamos a seguir poniendo arriba, pero tenés que seguir hablando lo que nosotros decimos. Y si usted no dice lo que la palabra de Dios dice, ya no es siervo de Dios, sino que es siervo del hombre. Así dice el libro de de Gálatas 1:10. Así que mis hermanos, cada uno de nosotros tenemos que examinarlos en esta tarde, en este día, en esta noche, conforme a usted esté oyendo este mensaje. A donde usted lo oiga, tiene que examinarse y ver bien, porque estamos en tiempos peligrosos en los cuales muchos han salido mentirosos, engañando a las personas. Y hermanos, los profetas en el antiguo tiempo, dice la palabra del Señor, que los profetas del antiguo tiempo profetizaban y no eran queridos porque hablaban la verdad. San Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Muchos mentirosos han venido dando que en 1914, que en no sé cuánto, que en el año 2000, que en el 2000 no sé cuánto, y que viene el Señor. Pero quiero decirle algo, y algunos dicen que el Señor todavía no viene, pero la palabra de Dios dice, tenéis la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien estar atentos. Así que yo le diré que usted tiene que escudriñar, porque el apóstol Pedro dice, no tengáis por tardanza la venida del Señor, porque Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que usted y yo nos arrepintamos, que los volvamos a las sendas antiguas, que volvamos a hacer lo que Dios le agrada. No importa que su hermano, ¿verdad?, se enoje con usted.
No importa que sus ministros lo expulsen. Es probable que si usted les dice la verdad, sus ministros lo expulsen, porque hay pastores que están viviendo en pecado y nadie les dice nada porque les tienen miedo. Hay pastores que están viviendo desordenadamente. Hombres que sus hijos, hermanos, andan, hermanos, en rebeldía y nadie les dice nada porque les tienen miedo. Pero quiero decirles, hermanos, que la palabra del Señor dice, habla verdad con tu hermano. Así que mis hermanos, ¿verdad? Si por causa del nombre de Jesús usted es vituperado, es bienaventurado. Mis hermanos en el Señor, cada uno de nosotros, hermanos, ¿verdad? Estamos luchando por un objetivo, San Juan 14. No se turbe vuestro corazón, crees en Dios, crees también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay una morada para usted, pero es necesario y yo podamos, mis hermanos, portarnos bien. Cada uno de nosotros, mis hermanos, tenemos, hermanos, ¿verdad?, la obligación de hablar la palabra del Señor. Él dijo, id por todo el mundo a predicar el evangelio, a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. ¿Cómo se va a bautizar? Primeramente tiene que tener frutos dignos de arrepentimiento. No porque tenga carro, porque tenga camioneta, porque tenga dinero, no. Tiene que tener frutos dignos de arrepentimiento. Juan fue muerto por causa de hablar la verdad. Dice la palabra del Señor que le dijo a aquel hombre, aquel rey, no es lícito que tengas la mujer de tu hermano. Vivía con su cuñado. Y dice que le mandaron astutamente, le quitaron la cabeza y se lo dieron a aquella mujer. Así que mis hermanos, ¿verdad? No es lícito que usted y yo hablemos lo que el hombre quiere que hablemos por medio de acuerdos o por medio de cosas que la Biblia nos dice, porque quiero decirles que es necesario someterlo los unos a otros. Pero es necesario hablar lo que la Biblia dice, porque hay que hablar donde ella cae. Quizás a usted no le gusta esa apostólica del nombre de Jesús habla, pero esta es la verdad absoluta. Esta es la verdad que Cristo dejó. Cuando Él hablaba, dice la palabra del Señor, que muchos sentían pesadas aquellas palabras. Y aún uno de los apóstoles dijo, Señor, dura es tu palabra. Y yo les digo que la palabra de Dios no es dura. Dice que es dulce como la miel. ¿Sabe qué es lo que tenemos duro? Es nuestro corazón. Así que mis hermanos, es necesario, es menester que cada uno de nosotros le pidamos al Señor hablar la palabra del Señor. Él dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Usted tiene que hablar no solamente con la boca, sino que también con el testimonio. Porque muchos hablan bien bonito con la boca, pero con el testimonio dan mucho que desear. Y por eso es que muchos se están yendo al infierno. Y muchos están muriendo sin Cristo porque miran el testimonio de nosotros. Y dicen, yo para ser como ese hermano, mejor así estoy bien. Muchos aspiran a ser ministros. Muchos aspiran continuar en el camino del Señor. Pero quieren vivir una vida desordenada. La palabra del Señor dice que cada uno de nosotros debe tener una sola mujer. Mire, algunas hasta se autodenominan pastoras, discípulas, predicadoras. Y sí, la mujer puede predicar, sí, con su testimonio predica, también con su boca, con sus amistades. Pero la palabra del Señor dice que la mujer no tiene potestad sobre el hombre, porque fue Eva la que pecó primero. Esas palabras, algunos dicen que la iglesia del nombre de Jesús somos machistas, y no, es que la Biblia lo dice. Dice que vayamos a bautizar, pero ¿cómo va a bautizar? Jesús dijo que vayan y bauticen en el nombre, le dijo a los discípulos, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dijo que fueran a invocar 3 palabras. Él comenzó a enseñarles quién era el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el mensaje anterior, la semana antepasada, les hicimos ver la gran comisión. Y dice que el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo es Jesús. Porque Jesús es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Nosotros no negamos que Dios tenga 3 manifestaciones, porque 2 Timoteo 3:16 lo manifiesta. Así que mis hermanos, ¿verdad? Es probable que usted no haya escudriñado esto, porque quizás le pasa a las del conejo, ¿verdad? Que solamente come aquí, come allá, solamente habla lo que le conviene.
Pero la Biblia dice que nosotros debemos de hablar la palabra del Señor como está escrita. Así que mis hermanos en el Señor, allá a donde está hermanos, el fornicario, el adúltero, el hechicero, dice Apocalipsis 21:8, dice mis hermanos que allá también va a estar el mentiroso. Así que mis hermanos, aquellos profetas, hermanos, profetizaron, hermanos, mal. ¿Y qué le pasó? Así como profetizó, mis hermanos, el profeta Micaías, así pasó. Así pasó. Aquel rey murió y no murió por casualidad. No. La palabra del Señor se cumple al pie de la letra. Aunque a usted no le guste, se está cumpliendo al pie de la letra. Mis hermanos, nosotros debemos de rechazar, ¿verdad? Esos matrimonios, ¿verdad? De hombre con hombre y mujer con mujer. Aunque no les guste. La sociedad quisiera oír otras cosas. Pero la palabra del Señor dice en Génesis que hizo hombre y mujer, Adán y Eva. No Adán y Esteban, sino Adán y Eva. Así que por lo tanto, mis hermanos, en el Señor dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Yo no quisiera estar ahí. Por eso es que yo le estoy hablando la verdad. Porque yo quiero decirle que no puedo ser cobarde. Yo tengo que señalarle el camino del Señor. Él dice, San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre. Algunos mentirosos dicen que nadie va al Padre. No, ahí están haciendo dos. Dice que nadie viene al Padre si no es por mí. Algunos no quieren corregir en la congregación. Algunos no quieren doctrinar, no quieren enseñar. No quieren hablar lo que la palabra del Señor habla. Pero la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos de hablar la palabra del Señor como está escrita. Por lo tanto, mis hermanos, Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarda las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Así que, mis hermanos, el tiempo de la venida del Señor está cerca. Ya no ande jugando al evangélico, al cristiano, al apostólico. Ya no ande jugando, ¿verdad?, al profeta, al apóstol. Mejor conviértase a Cristo y Cristo le va a dar la vida eterna. Que la paz del Dios de los cielos torne en vuestros corazones. Le invito para el jueves, si el Señor no ha venido y aún nos tiene con vida. Que la paz de Cristo sea en vuestros corazones.